Hola y bienvenidos a nuestro último capítulo, tan lágrima por la cara. Nuestro último capítulo de esta nuestra clase de filosofía del lenguaje, nuestro programa de YouTube, Yo y el lenguaje. Salió un arco iris. Eh, sí, este es nuestro examen final, que curiosamente Pedro nos pidió hacer de manera libre. Y nosotros, pues, como lo hemos hecho todo el semestre, hemos decidido que vamos a hablar. Y yo creo que vamos a hablar con esa premisa que yo le preguntaba a Juana de qué me llevo de la clase, qué me queda de la filosofía del lenguaje, como si yo viera este video 10 años después, en el futuro, de qué me gustaría acordarme. Y yo creo que yo quiero empezar como con esta idea, una vez Pedro la mencionó en clase, de Platón, de esta idea de que el verdadero conocimiento y la verdadera filosofía se da es en la comunicación del lenguaje. Que una vez ponemos el lenguaje escrito, pues el texto es el mismo, siempre. Las palabras no van a cambiar. En cambio, cuando uno habla de filosofía, de los temas, como que algo se perfecciona, que no es perfecto, sino que ocurre entre, como en el encuentro de las palabras. Y yo creo que tener en cuenta eso como la base de la filosofía, la base del uso del lenguaje es fundamental para poder comunicarse, que creo que es como el fin último. Creo que a lo largo de la clase yo vi como que vimos muchos medios de lenguaje, que el lenguaje no simplemente es una cosa de las palabras, de los iconos, de los símbolos, sino que se extiende a las imágenes, a los sonidos y que finalmente uno tiene que ir aprendiendo estos lenguajes y saber que cada lenguaje tiene un génesis, tiene una finalidad, tiene como unas formas en las que se construye y volverse sensible a las formas como el lenguaje aparece y se da, interactúa con uno, son fundamentales. Creo que los últimos videos de Berger, la publicidad, todos básicamente plantean esto y el resto de lo que vimos en la clase, todo ese pedazo de filosofía del lenguaje puro y duro, como que lo sustentan. Y para mí, creo que lo más importante de toda la clase son dos puntos. Es primero ese apartado que de Frege, que el lenguaje solo puede hablar de las cosas del mundo y para todo aquello que no está en el mundo, pues es mejor no hablar de ello. Esa reflexión que hacía Pedro ese día, que hacías Pedro, yo no sé por qué estoy hablando en como en tercera Como persona de si ti fuera que estás alguien ahí. ajeno, ¿no? Como este video lo vas a ver tú, Pedro, entonces te estamos hablando a ti. Sí, total. Creo que cuando tú, Pedro, hablaste sobre ese tema, dijiste como que es la belleza de que hay cosas en las que el lenguaje es muy insuficiente y es mejor no, no decirlo, sino mostrarlo, utilizar otro lenguaje. Con el amor, es muy claro, las palabras se quedan muy cortas para escribir lo que significa amar a alguien. Y a veces es muy difícil, es por las palabras que uno termina como metiéndose en problemas o prometiendo cosas que no son cuando lo que promete es del amor son otras cosas. Eso y entender que muchas veces el tema de los juegos del lenguaje también para mí creo que cala muy duro. Y empezar a ver que, claro, hay gente que por generaciones, por grupos sociales, tienen juegos del lenguaje. Ahorita le contaba a Juana preparando esto, que mi novia y los amigos utilizan mucho las expresiones la queso, que es la que soporte, o sospe, que es sospechoso, pero es una forma como que la decomposición del lenguaje genera un concepto que explica mejor una circunstancia de no lo sé, eso está raro, o eso no me cuadra, de una manera pues que es mucho más pragmática, pero también habla de un grupo. Y aprender a hablar distintos lenguajes, aprender a hablar distintos juegos del lenguaje, muestra que el lenguaje es muy rico y es demasiado moldeable. Yo Y ya, quiero. dale, sí. No, que creo que ya he hablado como 4 minutos. Dale, no, no, sí. Igual yo tomo tus palabras para decir lo que yo me llevo en general
no de la clase, porque es que, bueno, sí de la clase, pero más de la clase de la filosofía del lenguaje y es que uno no entiende muchas cosas de las que hace y mucho menos si las pone en imágenes. Por ejemplo, cuando no hablábamos del todo el tema de la tecnología del lenguaje, eh, y es, lo voy a decir así, es como muy visajoso, como desde la psicología, y lo veo muy así porque pues obviamente estoy estudiando psicología, uno le puede llegar a hacer mucho daño a las personas por no saber muchas de las cosas que se están diciendo. Sí, me acuerdo mucho de cuando hablábamos de todo el tema de las consecuencias del medio resultan de la escala que introduce ese medio, ¿no? No es lo mismo cuando estamos hablando cuando damos un mensaje a una masa que cuando se lo damos a una persona individual, obviamente causa un impacto en esa persona, pero por ejemplo, hablando, me acuerdo mucho en una clase de la psicología del consumidor, yo decía como, wow, no puedo creer que en algún momento que lo tengo que admitir, pensé en estudiar psicología del consumo, bueno, del consumidor, porque claramente da mucha plata y a la gente le gusta y a la gente le llama mucho la atención, pero estás desde la misma psicología aumentando problemas de política pública de salud pública muy grandes, porque el consumismo patológico es un problema al día de hoy. Y nosotros no sabemos qué es lo que estamos diciendo en una imagen, no sabemos qué es lo que el mensaje que estamos dando, el mensaje subliminal que pensamos que estamos dando, en realidad es un mensaje subliminal dentro del mensaje subliminal. Y es como, puta, estamos hablando de cosas que no entendemos. Y la filosofía del lenguaje, por lo menos, me ha dado un ápice de entendimiento dentro de la psicología para poder entender un poquito. Porque no voy a decir que lo entiendo todo, porque creo que ni siquiera tú, Pedro, lo entiendes todo de la filosofía del lenguaje, ahora mucho menos yo, o Nico, pero por lo menos sí podría decir que estoy un poquito más ilustrada al respecto. Y eso me lleva a una reflexión, y es que todo el mundo tiene que ver esta clase. O sea, independientemente de la carrera que seas, creo que te da unas bases o sea, muy fuertes acerca de la vida. Es que ni siquiera ay, es que yo no estoy estudiando nada que tenga que ver, marica, es que esto tiene que ver con todo. Y es muy difícil desligarlo de todas las cosas porque es que en todo estamos comunicándonos. En cualquier carrera nos estamos comunicando y eso lo desconoce mucha gente. Una ingeniería no es aséptica. En la ingeniería también hay interacción social y cuando hay interacción ya hay lenguaje y hay comunicación. No, Entonces y es imposible. ahorita, ahorita que mencionas como eso, pues me hiciste acordar de, pues Frege era matemático. Como que empezamos, la clase empieza por el lugar como más aséptico del lenguaje, donde el lenguaje busca ser lo más lógico y donde uno piensa, donde uno sabe que el lenguaje matemático, el lenguaje geométrico, es sin duda como el lenguaje que es más, como más frío, porque se habla de cosas que son ni siquiera objetos en el mundo, como que es un lenguaje de otro plano, pero igual ahí el mismo Frege reconocía que pueden existir sesgos. Y yo lo único que como que escuchando hablar a Juana y pensando, reflexionando sobre la clase de filosofía del lenguaje, uno adquiere creo que es una gran puerta hacia la madurez en el uso del lenguaje. Y madurez entendiéndola no en el término, en la manera de como de, oh, ahora solo voy a usar el lenguaje correcto, el lenguaje que es, el lenguaje más útil, sino lo hace uno responsable de lo que uno escucha y lo que uno dice. Y entender que usarlo, como que empieza uno a entender los alcances del lenguaje. Creo que la última clase fue muy contundente y clara con ese hecho. Y es el lenguaje, claro, uno lo articula y para mí puede que no sea un uso, pero entender el contexto de un lenguaje, mm, entender cómo opera ese lenguaje y abrirse a las posibilidades de comprender que el lenguaje no es una cosa, pues es que nada de lo filosófico, estético, epistemológico del humano es blanco y negro. Las palabras no son buenas y malas. Las palabras son infinidad de cosas que nosotros queremos clasificar dentro de dos palabras, además, que encierran tanto, pero que encierran una cantidad de expresiones que simplemente toca estar abiertos a, porque si yo me quedo con
por ejemplo, aquí me voy a mover por otro lado como a reflexionar una cosa. Si yo me quedo es que eso es bueno y eso es malo. Esas son dos representaciones de conceptos que detrás de eso tienen una cantidad de capas y capas y capas de sentido y de contexto, que si yo me quedo en lo bueno y lo malo de algo, fue madre, dejo el lenguaje, me evito la posibilidad de experimentar las cosas de mil otras maneras, porque el lenguaje me limita. Pero puede haber momentos en que yo quiera decir que eso está mal, porque quiero limitar. Y se vuelve un poco como utilitarista, pero es entender que el uso del lenguaje tiene unas consecuencias, tiene unos resultados más que consecuencias. Y yo quiero decir ahí que me hace acordar mucho una vez que estábamos en clase de psicología hace muchos semestres y una profesora que nos dijo, ¿ustedes saben qué carrera están estudiando? Y nosotros como, pues psicología, ¿no? Y dijo, no, ustedes están estudiando la carrera de que estudia la ciencia de lo depende, porque psicología todo es depende. En psicología cualquier caso es, marica, depende de los factores, depende del día, depende de la hora, depende del clima, depende de... Y yo siento que el lenguaje es la ciencia también, o sea, es una ciencia del depende. Y con eso me quedo como, obviamente no con eso, pero sí, esa es como la reflexión final de este curso. Aparte porque fue un release de la ansiedad de todas las otras cosas que tenía. Y eso te lo agradezco con todo mi corazón, porque de verdad era algo que necesitaba y que no sabía que necesitaba. Y ya, muchísimas gracias, Pedro. Sí, ya que pasamos como a los agradecimientos a Pedro. Obviamente esto lo hacemos de corazón y no es porque queramos el 5. eh, No, pero obviamente. sí, yo también vengo de dos disciplinas, una el derecho y otra las artes, donde el lenguaje, y en especial que yo soy actor, el lenguaje es muy importante y cómo usamos el lenguaje y todas las capas de sentido que tiene el lenguaje. Y lo que más me gustó de esta clase, que yo la metí justamente por esa pregunta de, ok, quiero entender más eso, qué tanto amo y qué tanto uso diariamente, en especial yo que hablo mucho y estoy mucho en tiempo en el lenguaje hablado, en el lenguaje del cuerpo, donde también en el arte y en el derecho todo depende, justamente porque son disciplinas que hablan no de la representación del mundo, sino del sentido del mundo. Y ahí es donde al intentar trabajar con el sentido del mundo, tanto la filosofía, tanto el arte, en especial el arte, es muy difícil atraparlo en palabras, pero las palabras nos sirven para comunicarnos y llegar a él. Y creo que hay mucha conciencia lo analizaba de que Pedro es la clase, tú das la clase para hacernos ver que pensar sobre el lenguaje y hablar sobre el lenguaje puede ser algo tan trascendental como tan mundano y que en ambas hay un valor profundamente alto. La clase hubiera sido muy distinto si tú hubieras tenido toda la clase un lenguaje. Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar el párrafo 57. Por favor, entonces semánticamente esta frase, eso cambia. Entonces la semántica se vuelve un elemento. ¿Sí? Aparte porque nos hiciste pelear, qué chimba. Pero pelear Porque bien, o sea, con argumentos. yo estoy muy feliz. La última clase para mí fue como, creo que es una gran muestra del resultado de lo que es la clase, porque estábamos muy opuestos en un momento. Y sin embargo, éramos como que estábamos en un entendimiento de pronto no consciente, tan inconsciente que el lenguaje oculta tantas cosas y entre más, es que eso es lo lindo, creo que esa es la propuesta finalmente, que entre más dialoguemos, entre más nos opongamos, entre más nos comuniquemos, entre más nos confrontemos con el lenguaje, más claro es ese entendimiento de lo que el otro realmente me quiere decir. Claro, y yo siento que ahí se complementa muy bien con algo que no sé quién dijo en este momento, pero que decía que
hablar de las cosas, como el problema no se solucionaba diciendo que no había un problema, que es lo que mucha gente hace, que es como, bueno, ¿sabes qué? No dialoguemos de esto para no entrar en conflicto, sino el problema no es quitar el problema no es decir, no, es que no sirve para nada, chao, porque el problema va a seguir estando ahí y lo que El problema es hace el problema. es el problema. Y nunca, o sea, nunca se va a hacer resolver si uno no dialoga y utiliza el mismo lenguaje para, pues para tratar, no de solucionarlo, porque hay cosas que no se solucionan, que no son de solucionar mejor, sino simplemente de construir y también de tener herramientas para. Y eso también es algo que siento que pude construir en esta clase de maneras sorprendentes. Sí, We y love you, fue, Pedro. we love you, Pedro. Estoy recomendando esta clase a todos los que se quedan, pues que yo ya me voy, ya me gradúo. Y, ay, yo iba a decir algo y se me fue. No, sí, ya. Y es, pues al final del semestre, creo que somos una muestra que no, puede que no seamos los más como, entonces Frege dijo esto y no sé qué, y los juegos del lenguaje y ta, ta. Pero por el contrario, creo que la clase nos trasciende un poco a ese conocimiento que es como de aprenderse, de representar ideas a través de palabras de otros, sino que empiezan a volverse reflexiones propias sobre cómo uso el lenguaje. Y creo que eso es, creo que tú lo tienes muy claro, en especial con el ejercicio de la inteligencia artificial, que enseñar deja de ser, repítame esto, y el día que yo necesite volver a una idea, tengo toda la bibliografía en mi computador, en una carpeta que dice filosofía del lenguaje, que pasará a estar en mi drive, que el día que yo necesite volver a, como diga, venga, yo me acuerdo que este man habló de esto, volveré a esa carpeta, o a veces cuando tenga preguntas sobre el lenguaje, abriré esa carpeta y diré, venga, esto, yo nunca terminé de leer esto, o voy a releerme esto, pero ya queda en nosotros, ya hace parte del sentido de lo que somos, tener esas pequeñas reflexiones. Que Juana y yo, pues como nos viste en clase y aquí en este video de 2 horas, Ya llevamos como 20 minutos, pero llevamos como 20 minutos y los vamos a subir who cares? enteros. Who cares? Puedes ver los primeros 6 y ya. Debía haber hecho eso cuando se cumplieron los 6, pero bueno. Eh, pero sí, yo creo que eso es. O sea, en Juana y en mí, yo lo siento porque que hemos trabajado juntos todo el semestre, queda esa pregunta constante por qué putas es el lenguaje y cómo navegar en él, porque ni siquiera es como dominarlo, es navegar. Me encanta, la vida es navegar, punto. Y no, la vida es navegar. Y eres aquí, procedimiento para la etapa que nos ponga 5 después de pasarnos media hora. Em, Eres un buen capitán en ese navegar la vida. Siento que filosofía del lenguaje no hubiese sido una clase que no hubiese retirado, hubiese sido por ti. Y eso también hace, no, de verdad, o sea, aunque se rían de mí, pero no sé, a mí nunca me gustó la filosofía. Siento que con esto, ¿no? Y fue como anillo al dedo, porque este semestre en prácticas, imagínate. Entonces, muchas gracias y te recordaré por siempre. Sí, bueno, yo creo que eso es. Igual voy a poner speed al video para que dure por lo menos 15 minutos. No, no le pongas speed. Pedro le puede poner por dos Bueno, sí, en YouTube. ponle O por dos, 1.5. que igual hablamos lentico, entonces. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, no. No, el corazón a lo latinoamericano. Bye. El juego del lenguaje, a ver. Juegos del lenguaje. Y Eh, ya, bye. muchas Chao. gracias y espero que hayan disfrutado nuestra serie de YouTube. Hasta luego. Hasta luego.